Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente acá en un encuentro de este ciclo que se llama Bienestar en Familia. Hoy me acompaña una compañera, Gaby Navarro, que voy a aprovechar antes de empezar con la charla a saludar a todos los docentes en su día. Este año más que nunca que le están poniendo toda la garra, la fuerza, la pasión y dando todo lo que mejor pueden para que, bueno, salgamos adelante en esta situación y los niños sigan manteniendo lo más importante, entre otras cosas, ¿no?, que es el derecho a la educación. Bueno, hoy la charla que nos convoca es el uso seguro de las redes en tiempo de pandemia. Y para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor Chávez, Jorge Chávez. Él es diplomado en Derecho y Tecnología, trabaja en el Ministerio de Seguridad de Mendoza, en la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, y es director del Observatorio de Tecnología, Educación y Ciencias. Bienvenida, Gaby, bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Y sí, es un tema muy importante para esta época justamente en la que estamos viviendo, donde los chicos se pasan mucho tiempo en las redes y bueno, es la comunicación que tienen hoy en día entre ellos. Así que bueno, les damos la bienvenida también a todos los que nos están escuchando. Que puedan disfrutar de esta charla y que puedan sacarle provecho para, bueno, tener en cuenta aquellos tips y aquellas cosas útiles para cuidar a nuestros niños y jóvenes. Así que, doctor, cuando quiera, comenzamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, feliz día a todos los docentes. Espero que, bueno, la pasen bien y felicitarlos por todo este trabajo que están haciendo en este contexto tan complicado como el que estamos viviendo. Les voy a compartir un PowerPoint que he preparado para esta charla. Ahí vamos. Ahí quiero saber si se ve. ¿Se ve el Power? Perfecto, perfecto. Si quiere puede ampliar. Ahí está, genial. Está. Muy bien. Bueno, el tema que convoca hoy es uso seguro de las redes en contexto de pandemia. Y antes de un poco hablar en profundidad y en particular sobre este tema, nosotros tenemos que tener en cuenta que en realidad hay dos grandes contextos, ¿no? Uno es este que estamos viviendo, que es el contexto epidemiológico, ¿no? En este momento el mundo está atravesado por este virus, el virus del síndrome respiratorio agudo severo, que ha originado esta enfermedad del coronavirus, el COVID-19, con en principio foco de inicio en Wuhan, en China. Tenemos que recién el 11 de abril de este año, el Mundial de la Salud consideró que estábamos frente a una pandemia. Hay una serie de requisitos que se deben tener en cuenta o que se tienen en cuenta a la hora justamente de definir cuándo, frente a un brote determinado, se está frente a una pandemia, y justamente estas dos características son que este brote esté presente en más de un continente y que aparte exista transmisión comunitaria. Cuando se configuraron estos dos elementos, entonces es que la Organización Mundial de la Salud consideró que se estaba frente a una pandemia. Y al día de la fecha, en realidad al día de ayer, a las 18 horas, el total de fallecidos en todo el mundo ascendía a la cifra de 905.851 personas, de un total de casi 28 millones de personas que están contagiados, ¿no? Esto según el informe oficial que da el Centro de Investigación del Hospital Johns Hopkins. El otro contexto que nosotros tenemos que tener en cuenta es el contexto más que nada mediático, de la posverdad, ¿no? Y es importante
porque esto va a tener mucha incidencia en todas las conductas y los comportamientos que uno ahora puede observar en los chicos y los peligros que los mismos conlleva cuando no se hace un uso seguro de las pantallas. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que se entiende por posverdad? Bueno, la posverdad ha sido, de hecho, es tan real, tan constatable, que directamente la Real Academia Española ya la ha definido, ya considera como una distorsión deliberada de la realidad, ¿sabes? Creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Una palabra es un poco el reemplazo de los hechos objetivos por información que en realidad no es del todo exacta y que apela sobre todo a las emociones de las personas. Y para ejemplificar de algún modo este contexto mediático de la posverdad, tenemos acá el ejemplo de la masacre de Bowling Green en Estados Unidos en el 2011. Si ustedes ven la foto, tenemos a un supuesto superviviente, ¿no? El 29 de enero de 2017, el presidente Donald Trump decide prohibir el ingreso a Estados Unidos de toda persona proveniente de países musulmanes. Esto genera una crítica muy fuerte en los medios de comunicación y cuando se le consulta a una de sus asesoras, ella responde que en realidad este tipo de medidas ya había sido tomada antes. De hecho, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la había tomado en el 2011 a raíz de la masacre de Bowling Green. El asunto es que la masacre de Bowling Green nunca existió. Cuando se le hizo ver este hecho, ella dijo, bueno, en realidad es porque ustedes no lo han cubierto, no le dieron importancia. Y esto no es así. Nunca existió esa masacre. Sin embargo, acá tenemos esta foto de este supuesto sobreviviente que se ha convocado para apoyar las medidas del presidente Donald Trump, ¿no? La posverdad, es decir, es un ejemplo claro. Y es un ejemplo claro también de que si nosotros vemos la foto nuevamente y vemos lo que está escrito en la gorra de esta persona, dice Great America Again, ¿no? Es el logo de campaña de Donald Trump cuando competía para la presidencia. Es decir, esta persona que evidentemente comula con los principios del presidente, salió a apoyar y hizo este cartel en base a una mentira. La mentira de la masacre que nunca existió y la mentira que es un superviviente. ¿Qué es lo que ha pasado? Este contexto de la pandemia, nosotros le sumamos el contexto mediático de la posverdad y la consecuencia es una serie de incidencias conductuales que se pueden observar al día de hoy y que tienden a complicarse cada vez más, a intensificarse cada vez más. La primera de ellas son las denominadas fake news, las informaciones falsas, que tenemos un montón y en distintos ámbitos. Todos nosotros sabemos, porque durante el transcurso de la pandemia y el tratamiento que se ha hecho en los medios sobre el tema, hemos podido claramente ver, leer y escuchar informaciones hasta contradictorias sobre la enfermedad, el origen de la enfermedad, las consecuencias de la enfermedad, las medidas de prevención, si se usa barbijo, si no usa barbijo, si el barbijo sirve, si no sirve, etcétera, etcétera. Hay periódicos donde se le ha hecho decir a premios Nobel que nunca dijeron nada, cosas a favor o en contra de este tipo de medidas, ¿no? La información falsa. Y para tener un ejemplo concreto, si ustedes miran la foto, esta foto circuló mucho y probablemente a ustedes les haya llegado, sobre todo por medio de las redes sociales, como, digamos, un resultado o durante el desarrollo de los incendios que sufrió el Amazonas en Brasil, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hubo un montón de fotos y demás? Y en realidad esta foto no es del incendio. Esta foto fue tomada en el 2017 por un fotógrafo indio en la ciudad de Jabalpur, en India, y en realidad ni siquiera la cría
de este mono estaba muerto, es que yo no simplemente se había tropezado. O sea, fíjense, ¿no? La información falsa. Y como esta foto, la mayoría de las fotos que se viralizaron durante este tristísimo hecho que fue el incendio, todos creímos o nos quisieron hacer creer que eran fotos tomadas en el lugar donde se dejaba constancia de alguna forma del sufrimiento de la fauna. Que no niego que haya existido, pero que en este caso puntual estas fotos no lo eran de ellos, ¿no? Una información falsa. Otra de las incidencias conductuales es la que se refiere al desarrollo de la adicción a Internet. Sobre todo dentro de los distintos tipos de adicción a Internet, tenemos lo que se conoce como el PIU o el uso patológico de Internet. A de alguna manera, trastorno conductual en el que se ven incurso hoy en día numerosos adolescentes y niños que pasan grandes cantidades de tiempo frente a la pantalla, navegando en Internet sin un objetivo concreto, en el cual aparte invierten no solamente tiempo, sino que también se invierte dinero, llegando incluso a peligrar muchas veces el contacto con la realidad, con el mundo social. Bueno, tenemos que, como consecuencia de que hoy en día las medidas que hacen que nuestros niños y adolescentes estén en casa, necesariamente tienden a reemplazar esa socialización que se da en todos esos ámbitos, en el ámbito de la escuela, del club, del mismo barrio, y bueno, van a Internet, van a las redes sociales para de alguna forma estar conectados y que digamos, puedan hablar, charlar con otros chicos. Esto trae como consecuencia, en definitiva, que los chicos estén más tiempo y de alguna manera, como consecuencia de ello, tenemos cada vez mayor cantidad de adolescentes y de niños que terminan sufriendo este tipo de trastornos adictivos, dentro de los cuales está el uso patológico de Internet, que puede ser generalizado o puede ser específico, cuando en especial se centra en algún tema concreto, como el caso de la pornografía, etcétera, etcétera. Luego, otro de los grandes problemas que tenemos y que lo hemos vivido justamente con motivo de la pandemia es la sobrecarga informacional, ¿no? Este nombre que ya fuera en realidad colocado por Arvin Toffler allá en 1970, obviamente con Internet y la gran cantidad de información que circula, porque hay que entender que hoy en día este fenómeno de la Internet 2.0 que tiende a ser o que va a transformarse en Internet 3.0 tiene la característica de todos los usuarios nos hemos transformado en prosumidores. Es decir, no solamente somos consumidores de información, sino que también somos productores de información. Fíjense ustedes en YouTube la cantidad de canales que hay de youtubers, lo pueden también, sin necesidad de ir a YouTube, en otras plataformas de video, incluso en WhatsApp, la cantidad de información, sin entrar a juzgar sobre la calidad, la veracidad de la misma, que hay, que existe, que se viraliza, ¿no? Es un enorme problema. ¿Por qué? Porque esta sobrecarga informacional trae como consecuencia que es muy difícil saber qué decisión o qué postura uno tiene que tomar frente a un tema, y esto evidentemente complica las actividades consecuentes. Y por último, un aumento de los distintos tipos de ciberdelitos o de ciberviolencia por el oversharing o lo que se conoce como la sobreexposición a las pantallas. A mayor permanencia de los chicos, de los adolescentes, de los niños en las redes, trae como consecuencia la posibilidad de ser víctimas, sin quererlo, muchas veces, de algún ciberdelito o de algún hecho que pueda ser calificado como ciberviolencia. Muy bien, hay un video que les sugiero que vean, una escena de una película. La película se llama El Ángel A. Ángel A. Es una escena fantástica
cuya foto yo les estoy mostrando ahora. Yo voy a compartirles el video. Eh, eh, Recién estábamos probando, había un problemita con el volumen. Fíjense si ustedes los pueden solucionar de sus computadoras. Eh, pero si no, pueden leerlo porque está traducido. Eso le Ahora les iba a voy. decir, que cualquier cosa lo sigan con la lectura para no perderse la explicación que va a seguir después. Exactamente. Entonces ahí va. Un segundito que le voy a dar. Le voy a dar play. Se ve perfecto, solo que no se escucha.
Muy bien. Esta bellísima escena de esta película, Ángela, de Jean-Luc Besson. Al final yo les voy a dejar el link del observatorio para que se dirijan, y ahí hay algunos videos, entre los cuales justamente está este que nos facilitó la psicóloga del observatorio y que utilizamos mucho para trabajar en los chicos el tema de la autoestima. ¿Qué es lo que relatan, en definitiva, ¿no? Este hombre herido, que arrastra evidentemente emocionalmente una vida muy, muy triste, con una autoestima muy baja, y que de repente este ángel, el ángel A, le empieza a hacer ver de alguna forma todas las cosas buenas que tiene. Bueno, uno ve, es impresionante cómo le cuesta a él decirse a sí mismo que se ama, ¿no? Seguramente si nosotros hacemos eso frente al espejo nos llevaríamos una sorpresa también. Es un video que no solamente es muy lindo para trabajar el tema de la autoestima, sobre todo en los chicos, una edad donde justamente es probablemente uno de los grandes problemas que tenemos, que tienen ellos como chicos para afrontarlo, y por ahí nosotros como padres y docentes, para que entiendan todas las cosas fantásticas que ellos tienen. Que también sirve para que nosotros entendamos qué fácil se puede manipular a una persona, ¿no? En este caso, este ángel obviamente hizo una acción fantástica, algo realmente bueno, tomar conciencia a alguien de lo valioso que es. Pero ¿qué hubiera pasado si este hubiera sido una entidad diabólica, por decirlo de alguna forma, alguien malo? ¿No? El mismo argumento lo podría haber usado para de alguna manera lograr un objetivo que no era específicamente que esta persona lograra sentirse bien, eh, sino para obtener algún otro tipo de fin. Este tipo de manipulaciones es justamente a la que los chicos están expuestos muchas veces en las redes sociales si nosotros no les advertimos, si nosotros no los concientizamos sobre estos peligros. Nada más que aquí toda esta retórica está dirigida, en el caso de depredadores sexuales, por ejemplo, y seres perversos de distinto tipo, a lograr que, una vez ganada la confianza del adolescente o del niño, pueda obtener algo que evidentemente no podría lograrlo de otra forma. Generalmente algún material de contenido sexual o de otra naturaleza similar. Así que volvemos al Power. Antes de que vuelvas, Jorge, te digo algún comentario, bueno, que dicen, lógicamente, hermoso y para reflexionar. Después Macarena dice, me vi, como que se vio reflejada, tal vez por la falta de autoestima, será que no solo a veces a los niños o a los jóvenes les pasa, sino que a los adultos por ahí también necesitamos, ¿no? Ese mirarnos al espejo y reencontrarnos. Sí, yo debo confesar, y más allá que esto va a quedar en YouTube, pero yo me emociono mucho realmente, porque es impresionante la desvalorización que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y si nosotros, los adultos, sentimos esto, lo que manifestan recién, imaginemos un adolescente en pleno periodo de crecimiento, con toda la crisis emocional que supone esa edad. Es decir, es realmente una situación muy dura, y por eso es un trabajo importante el que nosotros tenemos que hacer ahí para prevenir después todos los problemas que se nos presentan en las redes. ¿Por qué? Porque estos chicos, que lo que van a hacer, van a ir a buscar esto, van a ir a buscar ese ángel A
en las redes sociales. Y el problema es que en las redes sociales no hay muchos ángeles. Y esto entonces nos sirve como introducción a lo que es la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra la Droga y el Delito Transnacional. Nos habla de los ciberdelitos interpersonales, ¿no? Y dentro de la gama de ciberdelitos interpersonales, en este caso orientado exclusivamente a los adolescentes y a los niños, tenemos por un lado el acecho cibernético y por otro el abuso y la explotación sexual infantil en línea. En realidad no es muy difícil de entender. En ambos casos tenemos el uso de la tecnología como un medio para lograr, nada más que aquí, distintos fines. En el primer caso, el hostigamiento para molestar, atacar, amenazar, asustar, maltratar, etcétera, etcétera. Y en el segundo, lo que tenemos es para lograr de alguna manera el abuso o la explotación sexual de niños y niñas. Son actividades que lamentablemente crecen cada vez más y que obviamente en las situaciones o en este contexto de pandemia que nosotros nos hallamos insertos, donde los chicos se vuelcan a las redes sociales para de alguna manera lograr reemplazar esa falta de socialización, porque no pueden conectarse, no pueden realizar actividades con sus compañeros de la escuela, en el club, etcétera, etcétera. Bueno, van a buscar ese contacto, van a buscar esa socialización en las redes, ¿no? Y ahí es donde justamente tenemos estos peligros y se pueden dar estos tipos de conductas criminales a las que estamos refiriéndonos. ¿Qué es lo que pasa con nuestra legislación? La legislación argentina, restringida exclusivamente a estos problemas. Bueno, nosotros podemos señalar tres normas fundamentales. La primera de ellas es lo que se conoce como delito de contacto telemático, más comúnmente como grooming. Está receptado en el artículo 131 de nuestro Código Penal, al que hace referencia o en donde pena a todo aquel adulto que, utilizando algún dispositivo de conexión, contacta con un menor con el fin de cometer algún delito contra la integridad sexual. Es decir, lo que la ley está tipificando acá como delito es una conducta de facilitación, es decir, el autor lo que intenta hacer es, por medio de esta conexión, tratar de cumplir con el propósito ulterior de lograr algún contacto sexual con el menor. La segunda es que se refiere a la mal llamada pornografía infantil, que es la producción y distribución de material de explotación sexual infantil. Está receptado en el artículo 128 del Código Penal. ¿Cuándo nosotros estamos frente a material de este tipo? Bueno, cuando estamos frente a la representación de un menor de 18 años que está dedicado a actividades sexuales explícitas o bien de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Por eso aquí es muy importante enseñar a los chicos que cuando a ellos de alguna manera alguna foto o algún video con contenido de estas características, no lo compartan, no lo publiquen, no lo posteen, es decir, no lo viralicen, porque no solamente están poniendo en riesgo a quien en este tipo de situaciones es claramente una víctima, sino que también ellos se exponen a las consecuencias de una actividad de este tipo. No solamente estamos protegiendo a otra persona, a otro adolescente, a otro niño que es una víctima, sino que también nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Y por último, el derecho a la imagen, que fue introducido en la última reforma que se hizo a nuestro Código Civil, en el artículo 53, que sostiene en definitiva la necesidad de tener el consentimiento de aquella persona para tomar una foto, para reproducir la imagen o la voz de la misma. Este último artículo es muy importante porque nos exige a todos, en los distintos roles, como profesionales, como ya sea profesional de la docencia o en otras áreas, como papás,
la necesidad de empezar a concientizar a nuestros hijos o a nuestros alumnos de la necesidad de que ellos, antes de sacarle foto a un compañero, antes de compartir un audio, o antes de filmar a un compañero o de compartir un video que le ha llegado, pedir la autorización de aquella persona que, digamos, está involucrada en esos archivos, ya sea de imagen o de voz. También que ellos mismos no se dejen alegremente sacar fotos ni que se los graben. Es muy importante que ellos también aprendan a que les pidan permiso. Y esto nos lleva a un punto importante, a nosotros, a nuestra responsabilidad, porque cualquiera puede ver en las redes sociales la manera tremenda en que los padres suben fotos y videos de sus propios hijos. Y tenemos que recordar que luego de la ley 26061, todo niño, niña y adolescente es un sujeto de derecho. De hecho, la última reforma introducida al Código Civil les reconoce el principio de la autonomía progresiva de voluntad, lo que significa que su voluntad debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la vida de él. Nosotros no podemos exponer a nuestros hijos, nuestros alumnos, alegremente sacándole fotos o filmándolos y subiendo. Es impresionante ver cómo se falla, cómo los adultos fallamos. Somos los primeros que tenemos que proteger a nuestros hijos o a aquellos niños que por nuestra función están a nuestro cargo, y somos los primeros en exponernos, sobre todo en plataformas como son las redes sociales, que no son seguras en un 100%. La seguridad absoluta en Internet no existe. Todo puede ser hackeado, o si queremos hablar de un término técnico, todo puede ser craqueado. Existen innumerables técnicas de ingeniería social con las cuales se puede vulnerar las plataformas y acceder y quedarse, por lo tanto, con todo el material, imágenes o videos que uno aloje en sus redes. Entonces, tengamos mucho cuidado. No sea cosa que seamos nosotros los que exponemos a nuestros hijos o a nuestros alumnos a este tipo de situaciones, de que otros seres perversos, los aborden, les amarguen la vida, por no decir que en algunos casos se la destruyen y se la destruyen para siempre. Tenemos en cuenta entonces, de nuevo, estos tres artículos que son fundamentales en este tema. Y bueno, terminamos con algunas conductas protectoras, sobre todo en estos tiempos de confinamiento. Estas son algunas sugerencias que yo les puedo hacer que en los años que yo llevo trabajando en este tema. Yo empecé en el 2011, en el Diario de los Andes se publica por primera vez un artículo sobre este tema, y bueno, a partir de ese momento empecé a trabajar con toda esta temática, y lo que yo he visto que a lo largo del tiempo sirve, son estas sugerencias que les voy a compartir. La primera, limitar los tiempos de conexión. Esto es fundamental, dado que los chicos están mucho tiempo en la casa y se terminan cansando, porque se cansan de la televisión digital, se cansan de los videojuegos, ¿y a dónde van? A la computadora. Entonces tenemos que limitar los tiempos de conexión. Los chicos no debieran permanecer conectados más de 3 o 4 horas por día. No debieran estar más tiempo que esté conectado, ya sea conectado a la computadora, ya sea conectado desde el celular. El segundo elemento importante, aparte de la conexión, es la gestión de la información. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y los docentes tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, que hay cierto tipo de información que yo bajo ningún punto de vista puedo compartir, que yo bajo ningún punto de vista puedo dar a conocer a los demás. Toda información referida a la vida familiar, referida al trabajo del papá, referida al trabajo de la mamá, o de aquellas personas que compongan en aquel momento el grupo familiar de ese niño o de ese adolescente. Obviamente, fotos, imágenes, sobre todo de contenido erótico. Bueno, ese tipo de información yo nunca tengo que compartirla. Nunca tengo que darla a
a conocer. Es importante concientizar a los chicos y enseñarles que hay cierta información que hace la esfera de la privacidad, de la intimidad, y que yo bajo ningún punto de vista puedo darla a conocer a los demás. Para limitar los tiempos de desconexión, ¿qué será fundamental? Bueno, generar actividades. Tendré que generar actividades paralelas que yo, digamos, me permite, en todo caso, a los chicos, bueno, darle una actividad, hacerse la cama, ayudar a la mamá en la cocina, levantar la mesa, poner la mesa, lavar los platos, limpiar, ordenar los libros, no sé, ¿no? Ayudar al papá, en fin. Es necesario que yo entonces le genere actividades. Entre esas actividades hay algunas muy buenas que son, primero, favorecer la reflexión. Es un momento donde si nosotros tenemos tiempo, lo tenemos que utilizar para pensar, ¿no? Una de las consecuencias perversas de la dinámica que veníamos teniendo en estos tiempos previos a la pandemia era que estábamos tan ocupados que a veces ni siquiera los días como el domingo o algún otro día, que generalmente son más familiares, lo podemos usar para charlar, para hablar de temas profundos, para hablar temas de calidad. Entonces, es el momento de favorecer la reflexión, de sentarnos con ellos o incluso de proponer como docentes a nuestros alumnos temas que los invite a reflexionar, que los invite a pensar. La otra actividad es fomentar la lectura. Eso es fundamental. Hoy en día tenemos la gran ventaja, y acá no entro en la discusión de los partidarios de la lectura del libro en formato papel y el formato electrónico, pero digo, hoy ya de repente no poder acceder a ciertos libros en formato papel no es determinante, porque yo puedo hacerlo por internet, ¿no? Que los chicos lean, que empiecen a leer 10, 15 minutos por día, para luego comentar y hablar, bueno, a ver, qué es lo que leíste, qué te parece, etcétera, etcétera. Tiempo para leer. Otro elemento fundamental, y algo han hablado ya, perdón. No, y que iba a aportar justo antes de que sigas avanzando, que una de las próximas temáticas que vamos a abordar es hábitos de lectura. No el viernes que viene, seguramente el próximo, pero que está muy bueno lo que estás diciendo porque realmente es algo interesantísimo y que hay que motivarlos a los chicos a leer. Así que bueno, también se nos viene una charla sobre eso, así que buenísimo. Fantástico, fantástico porque aparte es fundamental la lectura, más de todos los beneficios que en líneas generales todos conocemos, sobre todo por el tema de la imaginación y la creatividad, habilidades que hoy en día son fundamentales para sobrevivir en un mundo tan competitivo y sin quererlo también tan complejo como este. Otro tema que también va a ser muy importante es la gestión de las emociones. Nosotros tenemos que lograr que nuestros chicos todo lo que sientan nos lo digan, nos lo cuenten, más en una situación de confinamiento como el que estamos viviendo, ¿no? Es decir, si se sienten tristes, si se sienten agobiados, si se sienten presionados, bueno, lo que sientan, que lo cuenten, que lo digan. Nosotros tenemos que estar receptivos a las emociones de ellos y estar dispuestos justamente a dialogar. Y si yo no encuentro por ahí alguna forma de hacerlo, bueno, consultar a algún profesional y si no, en YouTube ustedes van a encontrar un montón de tutoriales de cómo enfrentar este tipo de situaciones a través de juegos y de otras actividades lúdicas que cumplen con este fin. ¿Por qué? Bueno, los chicos obviamente les pasan muchas cosas por adentro. Yo, como papá, me pasa con los míos, ¿no? Que de repente, papá, estoy recansado, estoy harto, estoy agobiado, ¿cuándo va a terminar esto? Tenemos que entender que todo lo que hablamos en un principio, sobre todo las fake news, la información falsa, la sobrecarga de información, yo he tenido la oportunidad de por ahí contactar con con algunos padres que me cuentan, no, tengo a mi hijo que piensa que vamos a morir todos porque asocian la pandemia con las películas estas donde se mueve todo el mundo, se transforman en zombies. O sea, provoca mucho miedo, más cuando no hay claridad muchas veces atento a la gran cantidad de información que hay, ¿no? Y no entramos obviamente en el tema de la conspiración,
en donde uno realmente ahí no sabe para dónde ir, porque supuestamente ya nadie de lo que dice lo dice en realidad, porque responde a una élite superior que quiere gobernar el mundo y qué sé yo, y es una situación muy difícil. Recuerdo el caso de un papá que me contactó, el hijo estaba aterrado porque le habían mandado por WhatsApp un video que es la escena de una película que creo que se llama Virus, está traducida en realidad Virus, una película, si no me equivoco, coreana, una escena, claro, donde habían todos los fallecidos, los habían envuelto en plástico y lo estaban tirando a un pozo común, donde aparte con lanzallamas lo prendían fuego, claro, y se veía una grúa que levantaba esos cuerpos, ¿no? Y los tiraba. Claro, y estaban diciendo que eso estaba pasando en Italia. Recuerdan que Italia fue, después de China, uno de los primeros países en Europa donde se empezó a tener noticias de las consecuencias terribles, bueno, del COVID. Claro, y era falso. O sea, un fake news, una escena, una película que alguien extrajo, la descontextualizó totalmente, la envió y la atribuyó a un hecho que no es real. O en Italia no estaba pasando eso. ¿No? El chico le llegó esto, estaba aterrorizado. Entonces es importante que las emociones que los chicos tengan las manifiesten, las digan. No nos enojemos con ellos. También nosotros estamos cansados, ¿no? Me imagino ustedes como docentes que tienen la responsabilidad de contactarse con los chicos y bueno, y todo lo demás. Bueno, no importa, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más, ¿no? Que tenemos que estar dispuestos a escucharlos, a oírlos, que nos digan, porque eso a la larga retribuye en salud. Nosotros tenemos que tratar de que nuestros chicos salgan lo mejor posible de esta situación de confinamiento. ¿Eh? Que no les provoque daño, sobre todo desde el punto de vista, ¿no? de esto de verse privado de interactuar en los ámbitos sociales propios de la edad. Y por último, también me parece que es una buena oportunidad para trabajar las relaciones familiares, ¿no? Para aceitar un poco esas relaciones a veces entre papá o mamá y el niño, la niña, que antes como trabajaban todo el día y la escuela y después iba a tal lugar. Bueno, me parece que es un momento ideal para sentarse y para poder hablar y bueno, de repente si hay algo malo ahí o algo que hay que ajustar, aprovechar para hacerlo, con mucho cariño, con mucho corazón. Pero bueno, estas son en líneas generales algunos comportamientos, algunas conductas que se consideran en esta situación particular de confinamiento en protectora, sobre todo de la salud psicológica de nuestros niños y adolescentes. Bueno, yo con esto concluyo la disertación. Mi teléfono, correo electrónico y la página web del observatorio, donde van a encontrar más información. Entre ellos van a encontrar este video, esta escena en realidad de esta película. Es muy lindo escucharlo porque el francés es muy bonito, así que le da un clima también muy especial a la escena. Y bueno, nada, lo que necesiten, lo que puedan, lo que uno pueda ayudar, acá están las vías de contacto. Jorge, la verdad que escucharte ha sido un gusto, muy, muy interesante, muchas cosas que nos dejan realmente pensando. Voy a dar la posibilidad de que si alguien que nos está escuchando quiere hacer una pregunta, la haga por el chat, esperamos un ratito, pero la verdad que es para reflexionar cosas que uno las vive tan por encima, tan a diario, eso de tener en cuenta de la exposición que por ahí hacemos de los niños, de nuestros propios hijos, que uno no lo piensa de esa forma, ¿no? La verdad que, bueno, en cuanto al tema de las noticias, la información falsa que también circula, que cambian una imagen y ponen como que pertenece a otra situación. Sí, la verdad que mucho, mucho para aprender, mucho para reflexionar realmente. Bueno, y Que sí. creo que puede pasar a todos los adolescentes, cómo abordar todo esto, lo que explicaba Jorge, y también la falta
de deporte, ¿no? Porque los chicos que Claro, tenían ese hábito de hacer deporte escolar, también creo que les ha afectado mucho y bueno, eh, también los papás, nosotros como papás, como docentes, cómo llevamos adelante esto y cómo podemos ayudar a estos chicos, a los niños y a los adolescentes. Que, ha sido, tal Es cual. así, ¿no? Yo creo que también justo en este tiempo lo que hacen los chicos un poco es como, bueno, todo eso que hacían antes, todas esas actividades que tenían y bueno, las meten ahora en el teléfono, ¿no? Para ocupar ese tiempo, pero es como dice Jorge, buenísimo la oferta de posibilidades que dio de generarles actividades, de promocionarles la lectura, de, bueno, buscar en la familia maneras de trabajar lo emocional, las relaciones familiares. Bueno, en el chat, puro agradecimiento. Muchas gracias, muy clara tu exposición, excelente. Se quedan reflexionando al igual que Muchas nosotros. gracias. Gracias. Así que bueno, ha sido un gusto que estés compartiendo este momento con nosotras. Y bueno, aclaro una cosita que preguntaban por certificados de asistencia. Quienes han participado de otras charlas, quienes nos han escuchado, saben que sí, en otros ciclos se entregan certificados de asistencia, pero este ciclo llamado Bienestar en Familia, si bien sabemos que tenemos muchos receptores oyentes que son docentes, pero bueno, está enfocado más a el ámbito familiar y es por eso que es abierto a todos y no entregamos certificado de asistencia, de participación. Les recuerdo también que este video queda en el canal de la DGE, en YouTube, así que para que puedan verlo y escucharlo nuevamente, porque la verdad que riquísimo todo para seguir pensando, seguir reflexionando. Bueno, Gaby, te agradezco por este acompañamiento, que sigas un muy lindo día del maestro. Jorge, nuevamente te reitero nuestro agradecimiento por este espacio que nos has brindado. Y bueno, gracias Mónica también por acompañarnos y gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Nos Bueno, vemos. muchísimas gracias. Muchas Nos gracias. vemos. nos vemos Hasta el luego. próximo viernes. Adiós, hasta luego. Chao, chao.